Te daré el Ferrari si logras hacerlo arrancar. La risa de Julián Blanco atravesó el aire como un látigo. Su voz, arrogante y segura, se amplificó en el enorme patio del concesionario de lujo que llevaba su nombre, Blanco Motors. El eco rebotó entre las carrocerías brillantes y los ventanales tintados donde se reflejaba su sonrisa cruel. En una esquina del estacionamiento, bajo el sol implacable, descansaba un Ferrari rojo completamente destrozado. Parecía una reliquia caída del cielo, una bestia dormida cubierta de cicatrices. Para los curiosos que se reunían alrededor, era solo un auto muerto. Para Julián era un trofeo, el anciano de cabello gris que se encontraba frente a él. Walter Jiménez, de 72 años, no había ido allí buscando problemas. Solo había ido a recoger a su nieta, Rebeca, que trabajaba como recepcionista en el concesionario. Pero el destino, con su irónica puntualidad, decidió que su vieja camioneta Ford se detuviera justo frente a la entrada principal. El motor tosió, dio un par de golpes secos y murió con un sonido triste. Walter suspiró con esa calma que solo tienen los hombres que ya han sobrevivido a todo. Se bajó del vehículo para revisar el capó, y en ese momento el magnate lo vio. Julián Blanco, un hombre que había heredado fortuna, poder y desprecio por los demás, observó la escena con deleite. Vaya, un anciano tratando de revivir una camioneta del siglo pasado frente a mi concesionario. Esto merece entretenimiento. Los vendedores más jóvenes se rieron, creyendo que debían seguirle el juego. En segundos, varios empleados y clientes se acercaron, curiosos, expectantes, listos para disfrutar del pequeño espectáculo que el jefe preparaba. «Miren esto», gritó Julián, alzando su voz y su celular. «Parece que el caballero entiende de motores. Tal vez pueda ayudarnos con algo más sofisticado», señaló con teatralidad el Ferrari rojo al fondo del patio. El vehículo había sido un modelo 2019, pero ahora era una ruina. Motor fundido, chasis torcido, sistema eléctrico chamuscado. 5 talleres distintos habían declarado su reparación imposible, pero Julián lo mantenía ahí, como recuerdo de su victoria legal contra un joven heredero al que había demandado por destruirlo en una carrera ilegal. 5 mecánicos se rindieron. Todos dijeron lo mismo, pérdida total. Continuó con una sonrisa venenosa. Pero quién sabe, tal vez usted, con su experiencia, logre lo que nadie pudo. Las risas se expandieron. Los teléfonos comenzaron a grabar. El show había comenzado. Walter cerró el capó de su camioneta y lo miró. No dijo nada. Su silencio tenía el peso de una vida entera de paciencia. «¿Qué pasa, viejo?», insistió Julián. «¿No tiene confianza? Si logra que ese Ferrari arranque, es suyo». El anciano ladeó la cabeza con calma. «¿Puedo verlo más de cerca?» «Por supuesto». Julián fingió cortesía mientras contenía la risa. «Acérquese todo lo que quiera. Solo tenga cuidado con los bordes del metal. No querría que se corte». Walter caminó hacia el Ferrari. El público abrió paso con burla disimulada. Pero cuando el anciano se acercó al auto, algo cambió. El aire pareció densificarse. El ruido de los murmullos se apagó poco a poco. Walter pasó su mano por el capó abollado y, durante un instante, sonrió. No una sonrisa de ingenuidad, sino de reconocimiento. Sus dedos se movieron con precisión, palpando cada detalle, cada tornillo, cada línea curva del chasis, como quien toca la piel de algo que una vez amó. Nadie lo notó. Pero en ese gesto había historia, una historia que los presentes jamás habrían imaginado. Julián volvió a hablar, interrumpiendo el silencio que empezaba a resultar incómodo. «Vamos, maestro. Demuéstrenos su talento. Quién sabe, tal vez hoy cambie su suerte». Walter no respondió. Se limitó a abrir el capó y mirar dentro del motor. Su respiración se volvió más lenta, sus ojos más agudos, y su expresión cambió. La resignación dio paso a una concentración absoluta. Un espectador murmuró: «Parece que realmente sabe lo que hace». Otro respondió entre risas: «O parece, no más. Está ganando tiempo». Pero Walter seguía en su mundo, explorando aquel amasijo de cables y metal con una serenidad inquietante. El sol comenzaba a caer, riñendo el asfalto de naranja.
La sombra del anciano se alargaba junto al Ferrari destruido, y en ese contraste se dibujaba una imagen que nadie olvidaría: el hombre humilde frente a la arrogancia, la experiencia frente al desprecio, la calma frente al ruido. Cuando levantó la mirada, sus ojos se cruzaron con los de Julián, y en ese instante algo invisible cambió de dueño. El magnate todavía reía, pero su risa ya no sonaba igual. Si estás escuchando esta historia, no te vayas, porque lo que ese anciano hizo después convirtió la burla en leyenda y la humillación en justicia. El murmullo de los presentes se mezclaba con el zumbido de los teléfonos grabando. Los empleados del concesionario, algunos por simple curiosidad y otros por miedo a su jefe, observaban cómo el anciano trabajaba sin decir palabra. Walter Jiménez había pedido solo una cosa: silencio. Durante los primeros minutos, el público lo respetó, pero pronto, como en todo espectáculo barato, la impaciencia comenzó a resurgir. Los murmullos se convirtieron en comentarios sarcásticos, y las risas volvieron a llenar el aire. Julián Blanco cruzó los brazos y se acomodó frente al Ferrari, como un rey esperando que su bufón terminara el número. 30 minutos, y el abuelo sigue intentando lo imposible, dijo fingiendo admiración. Eso sí que es perseverancia. Las risas crecieron otra vez. Algunos empleados fingían reír para no ser los siguientes en ser humillados. El calor del asfalto comenzaba a ondular en el aire, pero Walter seguía ahí, inclinado sobre el motor, ajeno a todo. Sus manos eran lentas, pero seguras. Se movían como si tuvieran memoria propia, reconociendo cada tornillo, cada circuito, cada herida de aquel auto. A veces se detenía y observaba, otras veces cerraba los ojos unos segundos, como si escuchara algo que los demás no podían oír. El silencio de Walter empezó a incomodar. Era un silencio que no pedía permiso ni buscaba comprensión. Era un silencio que pesaba. Uno de los vendedores, un joven con corbata roja, decidió romperlo. Viejo! Si esto no funciona, puedo recomendarte el taller de mi padre. Repara bicicletas. La carcajada colectiva estalló. Julián aplaudió entre risas, pero Walter no respondió. Ni siquiera levantó la mirada. Siguió concentrado. Su respiración era tranquila, su pulso estable. El público se burlaba de un hombre que, sin saberlo, estaba a punto de reescribir su destino. Cuando llevaban casi 45 minutos, Julián revisó su reloj de oro. Impresionante. Cualquiera se habría rendido hace media hora. Pero usted no, ¿eh? Debe tener mucha fe, o muy poco sentido de la realidad. Walter se incorporó lentamente, con la espalda recta y los ojos fijos en el motor. Su voz, cuando habló, fue tan serena que pareció dividir el aire. Señor Blanco, ¿puedo hacerle una pregunta? Julián arqueó una ceja. Claro, viejo, pregunte. ¿Alguna vez ha construido algo con sus propias manos? La pregunta cayó como una piedra en el agua. Durante un segundo nadie entendió. Luego las risas regresaron, pero ya con menos fuerza. He construido un imperio, respondió Julián alzando la voz. Todo lo que ves aquí me pertenece. Walter lo miró con una mezcla de compasión y cansancio. No, señor, eso no es construir, eso es comprar. El silencio fue total. Incluso el viento se detuvo un instante. Había algo en su voz que no se podía fingir, una autoridad silenciosa que no provenía del dinero, sino de la verdad. Julián forzó una sonrisa, intentando mantener el control de la escena. Muy bonito discurso, abuelo, pero esto no es un salón de filosofía, es un Ferrari muerto. Así que, si terminó con sus metáforas, vuelva al trabajo. Walter no dijo nada, pidió algo más. Destornillador Phillips, número 2. Mango aislado. El vendedor de la corbata roja, el mismo que había bromeado antes, se rió. ¿Perdón? Tercer cajón del banco rojo, segunda repisa junto a las llaves. Torx. El joven se quedó inmóvil. No sabía qué responder. El taller de servicio estaba cerrado y nadie había mencionado qué herramientas había allí. Pero cuando uno de los mecánicos fue a comprobarlo, volvió pálido. Todo estaba exactamente donde el viejo había dicho. La risa de Julián sonó
no forzada. Debe conocer muchos talleres para adivinar eso. ¿No será que trabaja en alguno de mis competidores? Walter no contestó, solo extendió la mano, recibió la herramienta y volvió a su tarea. El movimiento de sus dedos era hipnótico, una danza de precisión y memoria. El público comenzó a callarse, ya no reían, lo observaban con curiosidad, incluso con un respeto que nadie se atrevía a admitir. Y entonces Rebeca regresó de su descanso. Al ver la multitud reunida, se abrió paso con inquietud, hasta que vio el centro del círculo, su abuelo arrodillado frente al Ferrari y a Julián Blanco grabándolo entre risas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «Ah», respondió Julián sin reconocerla, «una empleada. Ven, mira, tu amigo está intentando reparar una joya que 5 mecánicos declararon muerta». Rebeca sintió un nudo en el estómago. Sabía exactamente quién era su abuelo. Sabía lo que había sido antes de retirarse. Los años que había pasado en fábricas de motores, su vida dedicada a la ingeniería. Pero también sabía que si lo defendía, podría perder su trabajo. Así que calló y observó. Los minutos siguieron cayendo como gotas de plomo. Walter no se inmutaba, solo trabajaba. Y cada tornillo que giraba, cada cable que examinaba, parecía hacerlo con la precisión de un cirujano. La multitud ya no veía a un viejo testarudo, sino a un hombre completamente concentrado, cuya calma imponía respeto, hasta que por fin levantó la cabeza y miró directamente al magnate. «¿Sabe cuál es el problema real, señor Blanco?», preguntó. Julián sonrió, intentando recuperar su tono burlón. «Ilústreme». «Este motor no está destruido por un accidente», dijo Walter con voz firme. «Fue saboteado». El público contuvo el aliento. Las cámaras se alzaron de nuevo. Una palabra, sabotaje, había cambiado por completo el guión del espectáculo. Y nadie, ni siquiera Julián Blanco, podía imaginar lo que estaba a punto de salir a la luz. El murmullo se extendió como una ola. Algunos se rieron, otros fruncieron el ceño, pero nadie, absolutamente nadie, pudo ignorar la palabra que acababa de pronunciar ese hombre. Saboteado. Julián Blanco soltó una carcajada tensa, esa risa nerviosa que intenta esconder el miedo. «Saboteado». «Por favor, viejo, ¿también va a decir que hay fantasmas en los motores? Ese Ferrari tuvo un accidente. Lo investigó la policía. Hay informes, fotografías». Walter no se alteró. Con la paciencia de quien está a punto de derrumbar un muro con una sola mano, señaló un cable quemado. «Mire esto. Fue cortado y luego chamuscado para que pareciera sobrecalentamiento. Y aquí», indicó con un destornillador, «vea esas marcas. Torsión forzada. Eso no ocurre por impacto. Ocurre cuando alguien manipula un freno manual con intención». Los presentes se inclinaron para mirar. Incluso los que no sabían nada de mecánica podían notar que algo no encajaba. La supuesta pérdida total del auto tenía la precisión de un crimen calculado. Julián apretó los dientes. «No puede probar nada». Walter levantó la mirada. Su expresión era serena, pero sus ojos tenían el brillo de alguien que por fin ve el centro del laberinto. «Sí puedo». La multitud se tensó. El anciano se incorporó y apoyó las manos en el borde del capó. «Cada motor tiene una firma. No hablo de números de serie. Hablo del pulso del metal, de los patrones de desgaste, de las huellas invisibles que deja quien lo construyó. Y cuando uno ha pasado la vida entre máquinas, aprende a reconocer su propio trabajo, incluso entre las ruinas». Rebeca dio un paso adelante. Su respiración se entrecortó. Sabía que su abuelo no hablaba por metáfora. Walter continuó. «Este motor no es cualquier motor. Lo diseñé yo». Las palabras cayeron como un trueno, un silencio total. Incluso Julián se quedó inmóvil. «¿Qué acaba de decir?», murmuró. Walter sacó un pequeño trozo metálico que había retirado del interior del motor. Lo limpió con un paño y lo sostuvo a la luz. En la superficie se veía grabado un código. F209 BKK47. Ricota. Walter Jiménez. Marzo de 2019. Maranello, Italia. Las cámaras se acercaron. El logo diminuto de 100
Ferrari brilló bajo el sol. Rebeca se llevó una mano a la boca. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Toda su vida había escuchado historias de su abuelo, el ingeniero que pasó décadas trabajando para Ferrari, el hombre que diseñó motores que rugieron en circuitos de todo el mundo, y que un día decidió retirarse en silencio. Pero verlo así, enfrentando al hombre que lo humilló, era otra cosa. Julián retrocedió un paso. «Eso no prueba nada», dijo, con la voz quebrada. «Prueba que el Ferrari que usted mostró como víctima de un accidente fue, en realidad, víctima de su codicia», respondió Walter. El público estalló en murmullos. Algunos empezaron a grabar de nuevo, esta vez con otros ojos. Ya no era un show, era una revelación. Walter siguió hablando, su voz grave y tranquila, como si narrara una autopsia. «Este motor fue diseñado para soportar temperaturas extremas, giros bruscos y fallas eléctricas controladas. El sistema de seguridad interno impide este tipo de daño, a menos que alguien lo fuerce deliberadamente. Y eso fue lo que pasó aquí». Julián se pasó la mano por la frente. El sudor comenzaba a brillar en su piel. «Usted no puede demostrarlo legalmente». «Veremos», dijo Walter. Sacó su celular del bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran. «He tomado fotografías detalladas del sabotaje y las he enviado al director de ingeniería de Ferrari, Lorenzo Benedetti». Una risa forzada escapó de la garganta del magnate. «Quiere que crea que tiene contacto directo con Ferrari». El teléfono del anciano vibró. Un nombre apareció en la pantalla: Lorenzo Benedetti, Maranello, IT. El murmullo se detuvo. Walter contestó, activando el altavoz. «Walter, Dios mío». La voz italiana retumbó en el aire. «Acabo de ver tus fotos. Es el motor que diseñaste para el cliente americano. ¿Qué hace en un accidente?» La multitud contuvo la respiración. Julián intentó disimular, pero la tensión le deformó el rostro. «Exactamente mi pregunta», respondió Walter, sin apartar la mirada de él. «Sobre todo porque este motor tenía un sistema de protección que lo hacía prácticamente indestructible ante ese tipo de fallas». Lorenzo alzó la voz, indignado. «Eso es fraude, Walter. Esa Ferrari fue asegurada por millones. Estoy avisando al departamento legal de inmediato». La gente empezó a murmurar. Algunos empleados bajaron la cabeza. Otros simplemente dejaron de grabar. Era demasiado real. Walter habló con serenidad. «Hay más, Lorenzo. El dueño dice que 5 mecánicos distintos declararon este motor irreparable. Del otro lado de la línea se escuchó un bufido. Ridículo. Ese motor puede funcionar 500,000 de kilómetros sin una falla seria. Si dicen que está muerto, mienten o no saben lo que hacen». El público estalló en exclamaciones. Rebeca, con lágrimas en los ojos, miraba a su abuelo como si lo viera por primera vez. No era un anciano cansado, era un gigante. Julián trató de acercarse y arrebatar el teléfono, pero Walter se movió un paso atrás, manteniendo el tono firme. «Lorenzo, estoy grabando esta conversación. Enviaré todo a tu correo para los abogados de la compañía». «Perfecto», respondió el italiano. «Y Walter, gracias por no quedarte callado». La llamada terminó. Un silencio espeso cubrió el concesionario. Julián Blanco respiraba agitadamente. El anciano lo observó con calma. Cuando uno intenta destruir algo que no entiende, siempre deja huellas. La multitud comenzó a aplaudir. Primero uno, luego otro, y pronto el sonido de las palmas llenó el lugar como una sentencia. Julián, rojo de ira, gritó: «¡Esto no ha terminado!». Walter asintió. «No, señor. Apenas comienza». El sol comenzaba a caer sobre la ciudad. Los últimos rayos se reflejaban en el Ferrari rojo, haciendo brillar las cicatrices del metal. El aire estaba cargado de tensión. Podía sentirse el miedo en los gestos, el desconcierto en las miradas. Julián Blanco permanecía inmóvil, con el rostro blanco y los labios apretados. El teléfono de Walter aún vibraba en su mano, testigo mudo de todo lo que acababa de revelarse. El anciano lo guardó en el bolsillo con calma. Luego se limpió las manos con un trapo viejo, ese que había llevado consigo desde que trabajaba en talleres donde el sudor era más valioso que los títulos. Cuando habló, su voz sonó tranquila, pero cada palabra llevaba filo. «Dígame, señor Blanco, ¿cuánto dinero le pagó el seguro por este Ferrari?». Julián parpadeó intentando mantener la compostura.
¿Qué está diciendo? Sabe perfectamente a qué me refiero. No fue un accidente. Fue una operación cuidadosamente planeada. Un motor dañado con precisión para justificar un pago millonario. Y todo eso, Walter lo miró directamente a los ojos. A costa de mentir y destruir lo que otros construimos con nuestras manos. Las personas a su alrededor se movieron inquietas. El aire se volvió espeso, eléctrico. Era el sonido del orgullo quebrándose. No tiene pruebas, viejo, espetó Julián, tratando de recuperar el control. Solo su palabra contra la mía. Walter sacó de nuevo su teléfono y lo sostuvo frente a las cámaras. No exactamente, porque mientras usted disfrutaba humillando a un anciano frente a sus empleados, he estado grabando todo, incluyendo su comentario sobre el seguro. Un murmullo sacudió el lugar. Los celulares que antes lo grababan por burla, ahora lo hacían por admiración. Y Julián, por primera vez, no supo qué decir. Rebeca dio un paso adelante. Su voz sonó fuerte, clara, con una mezcla de orgullo y rabia. Durante 2 años trabajé aquí, escuchando sus burlas. Vi cómo trataba a la gente humilde, cómo se reía de los clientes que no vestían como usted. Pero ahora todos están viendo quién es usted realmente. El rostro de Julián se contrajo. Su seguridad se desmoronaba como un edificio podrido por dentro. Intentó hablar, pero la voz no le salía. Walter bajó la vista hacia el Ferrari. Pasó la mano sobre el capó, con una ternura que solo tiene quien ama lo que crea. Este motor fue diseñado para durar 500.000 de kilómetros sin fallas. 5 mecánicos lo dieron por muerto. Y todos se equivocaron. A veces, la diferencia entre lo imposible y lo posible es simplemente quien decide creer. Tomó una llave inglesa, ajustó un tornillo, reconectó un cable. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el sonido metálico de las herramientas golpeando suavemente. Pasaron minutos que parecían horas. La multitud contenía la respiración. Finalmente, Walter giró la llave. Un rugido profundo sacudió el aire. El Ferrari despertó. El motor, que había sido declarado irrecuperable, rugía como un animal salvaje. No temblaba, no fallaba. Su sonido era puro, poderoso, implacable. Un rugido que no solo provenía del metal, sino del alma de quien lo había construido. Los presentes se quedaron inmóviles. Algunos grababan con lágrimas en los ojos. Otros simplemente observaban con incredulidad. Era más que una reparación. Era una resurrección. Walter apagó el motor lentamente y guardó la llave. Luego se volvió hacia Julián. ¿Ve? No era el Ferrari el que estaba muerto, era su verdad. El magnate intentó hablar, pero su voz se quebró. Walter continuó. Usted creyó que podía destruir lo que no entendía, que el dinero podía comprar respeto, pero el respeto, señor Blanco, se construye igual que un buen motor, pieza por pieza, con paciencia y honestidad. Rebeca lo miraba con orgullo. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no eran de tristeza, eran el reflejo de algo más grande, la justicia. Un cliente levantó su teléfono. ¿Podemos publicar esto? La gente debe ver la verdad. Walter asintió. Por supuesto, pero asegúrese de incluir esto también. Se acercó al auto y con las manos aún manchadas de grasa, acarició el capó. Graben este sonido, dijo. El sonido de un motor que vuelve a la vida después de haber sido condenado. Porque eso, amigos míos, es lo que pasa cuando la verdad se niega a morir. El Ferrari rugió una vez más. Un rugido largo y profundo que llenó el patio y reventó el silencio como un trueno. Y en ese eco metálico, todos sintieron que estaban presenciando algo más que una reparación. Estaban viendo nacer una leyenda. Julián Blanco, pálido, retrocedió 2 pasos. Sus manos temblaban. Los rostros que antes reían ahora lo miraban con desprecio. Había pasado de ser el rey del lugar al hombre que fue derrotado por su propio orgullo. Walter se limpió las manos en su trapo y caminó hacia su nieta. Ella lo abrazó sin decir palabra. El público comenzó a aplaudir y el sonido se elevó como un rugido humano. A veces, las cosas que intentamos destruir terminan siendo las que revelan quiénes somos realmente. El video se propagó por las redes como un incendio. En menos de 24 horas, millones de personas habían visto cómo Julián Blanco, el magnate del lujo y la soberbia, era derrotado públicamente por un anciano que ni siquiera había levantado la voz. El título del clip se repetía en todas partes. El
El viejo que hizo rugir la verdad. La historia se volvió viral no solo por el Ferrari revivido, sino por el mensaje oculto en cada gesto de Walter Jiménez. La calma, la dignidad, la fuerza silenciosa de quien no necesitó gritar para ganar. Pero mientras las redes lo celebraban, el infierno se abría bajo los pies de Julián. La llamada que Walter había hecho a Maranello había desatado algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Una semana después, el FBI y la policía financiera allanaron las oficinas centrales de Blanco Motors, computadoras incautadas, cuentas congeladas, documentos decomisados, el nombre del magnate, que antes adornaba portadas de revistas, ahora encabezaba titulares por fraude, falsificación y corrupción. En una sala gris y silenciosa, Walter observaba en calma a la agente Martínez, del FBI, mientras ella hablaba. «Señor Jiménez», dijo revisando una carpeta gruesa. Su testimonio y sus evidencias fueron fundamentales. Logramos rastrear 17 fraudes de seguros vinculados a la empresa de Blanco. Autos de lujo. Manipulaciones, incendios provocados, sabotajes. Siempre el mismo patrón. Walter asintió despacio. No sonreía. No había satisfacción en su rostro. Solo la serena aceptación de quien sabe que la justicia, aunque tarde, siempre llega. ¿Y él?, preguntó finalmente. Arrestado ayer. Intentó resistirse, ofrecer sobornos, incluso destruir archivos. Pero todo fue en vano. Está bajo custodia, enfrentando cargos graves. Y esta vez, señor Jiménez, nadie podrá comprar su salida. Walter miró por la ventana de la oficina. La ciudad seguía su curso, indiferente, con autos cruzando avenidas, bocinas, gente apurada. Todo parecía igual, y sin embargo, él sabía que algo había cambiado. El mundo había recordado algo que había olvidado, que la humildad no es debilidad. Mientras tanto, en el concesionario, Rebeca Jiménez caminaba por el salón principal, ahora vacío y silencioso. El cartel que decía Blanco Motors había sido retirado. En su lugar, uno nuevo brillaba con letras doradas. Jiménez Premium Motors. En el centro del salón, bajo luces suaves, reposaba el Ferrari rojo. No estaba en venta, no tenía precio, era un símbolo, y a un lado una placa con la inscripción: aquel que fue humillado por construir con sus manos, terminó reconstruyendo con su honor. Rebeca atendía a nuevos clientes con serenidad. La empresa había sido adquirida por un grupo de inversores éticos, decididos a limpiar el legado podrido que Blanco había dejado atrás, y su primera decisión fue nombrarla directora general. Una tarde, mientras revisaba documentos, recibió una llamada. Era su abuelo. «¿Cómo estás, hija?», preguntó Walter, con esa voz tranquila que siempre sonaba a hogar. «Bien, abuelo. No vas a creerlo. El vendedor que se burló de ti, Ryan, vino hoy. Me pidió disculpas. Dijo que desde que vio el video no ha podido dormir tranquilo, que quiere aprender de ti, que quiere cambiar». Walter sonrió, con esa mezcla de ternura y sabiduría que solo tienen los que ya lo han visto todo. Cuando un motor se apaga, no siempre está muerto. Rebeca, a veces solo necesita una chispa para volver a funcionar. Las personas son iguales. El video, mientras tanto, ya acumulaba más de 15 millones de reproducciones. Medios de todo el mundo querían entrevistar al ingeniero del alma, como lo llamaban algunos periodistas, pero Walter se negaba a aparecer frente a cámaras. Prefería seguir en su taller reparando motores viejos, enseñando a chicos del barrio a trabajar con dignidad. Un mes después, Ferrari anunció una noticia inesperada: la creación de la Beca Internacional Walter Jiménez, un programa para jóvenes de escasos recursos con talento para la ingeniería mecánica. El objetivo: formar a la próxima generación de constructores que trabajen con precisión, pasión y ética. Durante la ceremonia, transmitida desde Italia, el director Lorenzo Benedetti pronunció unas palabras que cruzaron fronteras. Ferrari no solo fabrica autos, fabrica legado, y hombres como Walter Jiménez son los cimientos invisibles de ese legado. Su historia nos recordó que el verdadero lujo no está en el precio, sino en la integridad. El público aplaudió de pie. Walter, desde su pequeño taller, lo vio en su televisor viejo.
No lloró, pero algo en su pecho se encendió con suavidad. Era orgullo, pero no de fama, sino de propósito cumplido. Sin embargo, no todos los motores habían terminado de rugir. En una celda gris, Julián Blanco sostenía una hoja y un bolígrafo. El hombre que una vez había creído ser invencible escribía con letra temblorosa: Señor Jiménez, nunca imaginé que aquel día en mi concesionario sería el fin de todo lo que creía tener. Usted me quitó algo más que dinero. Me quitó la venda de los ojos. Entendí que pasé la vida acumulando cosas, pero nunca construí nada real. No espero su perdón. Solo quiero agradecerle por haberme mostrado lo que significa la palabra honor. Walter leyó la carta en su taller, con la puerta abierta y el olor del aceite flotando en el aire. La dobló con cuidado y la guardó en una caja junto a un viejo reloj y unas herramientas que ya no usaba. La primera reparación, susurró para sí mismo. Siempre empieza por reconocer la falla. El amanecer se filtraba entre las rendijas del viejo taller. El olor del aceite quemado y del metal pulido se mezclaba con el aroma del café recién hecho. En una esquina, sobre una mesa marcada por los años, descansaban las mismas herramientas con las que Walter Jiménez había reparado aquel Ferrari rojo. El mundo lo conocía ahora como el ingeniero que hizo rugir la verdad. Pero para los muchachos del barrio, solo era el profe Walter, el hombre que los escuchaba sin apuro, que corregía sin gritar, que les enseñaba que el respeto comienza por las manos limpias y la mente clara. Su escuela no tenía carteles, ni uniformes, ni cuotas. Solo un lema grabado en la pared: construir es un acto de fe. Cada mañana, los motores viejos que los vecinos le llevaban se convertían en lecciones vivas. Walter enseñaba a sus aprendices a leer el lenguaje oculto de las máquinas, los sonidos, las vibraciones, las señales que cuentan historias. Miren esto, decía, mientras giraba un pistón entre los dedos. La gente cree que el metal es fuerte porque resiste, pero no. Su fuerza real está en lo que puede soportar sin quebrarse. Los jóvenes asentían, absortos. En ese pequeño espacio, el ruido del mundo quedaba afuera. Adentro solo existía el zumbido del trabajo y la voz pausada del viejo maestro, uno de los aprendices, Marcus, un chico de 17 años con manos nerviosas y ojos llenos de curiosidad. Se había convertido en su sombra. Era el primero en llegar y el último en irse. Una tarde, mientras ajustaban un carburador, se animó a preguntar: Profe, ¿cómo hizo para no enojarse aquel día? Cuando ese hombre lo humilló frente a todos, Walter sonrió. El gesto fue leve, casi una línea de luz en su rostro cansado. Porque el enojo, muchacho, es como un motor sin aceite. Hace ruido, calienta rápido y termina destruyéndose por dentro. Aprendí que la paciencia puede ser un arma más afilada que la rabia. Marcus asintió en silencio. Aquellas palabras se le grabaron más hondo que cualquier fórmula mecánica. El programa de becas que llevaba su nombre creció como una chispa convertida en incendios. 50 estudiantes de distintas ciudades recibían apoyo para estudiar ingeniería. Algunos soñaban con trabajar en Ferrari, otros con abrir sus propios talleres. Todos compartían algo en común: la convicción de que la honestidad también puede ser una forma de arte. Un día, Walter recibió una invitación. Ferrari lo quería en Italia, en Maranello, para ofrecerle un homenaje oficial. Él la leyó varias veces. Al final sonrió. No necesito volver allá, dijo. Mi mejor homenaje está aquí. Cuando veo a estos chicos entender que un motor y una vida se arreglan de la misma manera, con paciencia, respeto y fe. Aún así, accedió a enviar un mensaje grabado. En la transmisión, frente a cientos de ingenieros y periodistas, su voz resonó clara, serena, casi paternal. Durante años, creí que mi trabajo era construir motores para que los autos corrieran. Pero un día comprendí que lo que realmente construía eran caminos para las personas. Caminos hechos de esfuerzo, precisión y silencio. Si este nombre, Walter Jiménez,
antes significa algo hoy, que sea un recordatorio. El honor también se fabrica pieza por pieza. El público en Italia aplaudió de pie, y en el pequeño taller del barrio, los muchachos celebraron gritando como si hubieran ganado una carrera. Con el tiempo, Jiménez Premium Motors se convirtió en un referente de integridad. El Ferrari rojo seguía allí, en el centro del salón, sin precio y sin dueño. Los visitantes lo miraban en silencio, como quien observa una reliquia sagrada. En su base, una inscripción nueva resumía toda la historia. El respeto no se compra, se construye, y si se cuida bien, dura toda la vida. Las noches en el taller eran tranquilas. Walter acostumbraba quedarse después de las clases, solo con la radio encendida y una taza de café tibio. Miraba las herramientas alineadas. Escuchaba el tic-tac del reloj y sentía la paz de quien ha dejado el mundo un poco mejor de lo que lo encontró. Veces pensaba en Julián Blanco, no con odio, con compasión. Había oído que el exmagnate pasaba sus días enseñando a leer y escribir a otros reclusos en la cárcel. Quizá, pensó Walter, al fin había aprendido lo que realmente significa construir. Rebeca lo visitaba todos los domingos, le llevaba pan dulce y las últimas noticias del concesionario. Una tarde, lo encontró mirando una vieja foto de su época en Italia. Ella le preguntó, ¿alguna vez extrañas todo aquello? Los autos de carrera, las luces, el reconocimiento. Walter negó con la cabeza. No, hija, porque ahora sé que el mejor motor que puedo ayudar a encender late en la gente. Ella lo abrazó, y por un momento el silencio del taller se llenó de algo más fuerte que cualquier rugido. Gratitud. El sol se ponía sobre el barrio. La luz anaranjada entraba por la ventana y caía sobre el metal como una bendición. Walter cerró los ojos y respiró hondo. Cada sonido, el zumbido de un compresor, el crujido del piso, el eco distante del tráfico, le recordaba que seguía vivo, no por la fama sino por la paz. Antes de irse, escribió una frase en una libreta que dejó sobre la mesa. Nadie la leyó ese día, pero meses después, cuando Marcus tomó su lugar al frente de la escuela, la encontró escrita con letra firme. La justicia no siempre llega con sirenas. A veces llega con el simple sonido de un motor que vuelve a arrancar. Marcus levantó la mirada. El taller olía igual que siempre. El ruido de las herramientas seguía marcando el compás del trabajo. Honesto. Y el legado de Walter Jiménez ya no era una historia viral, era una forma de vivir. El acero se oxida, la fama se desvanece, pero la integridad, cuando se forja con verdad, jamás se rompe.